La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la FM, en la frecuencia modulada, al sur de nuestra capital. También integran Radio Santo Domingo, que cubre todo Chimbote, Radio San Martín en todo Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras de la red Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hay otra red de radios amigas que se unen a esta transmisión. Estamos hablando de en Huánuco, Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Moro en Ancash, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta y también el canal de televisión Onda Digital TV. AM Tawa nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo y también las plataformas móviles. Usted nos ve por el Facebook, transmisión en vivo de Radio Santa Rosa, el Facebook, transmisión en vivo de Radio Quillabamba, canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también todas las plataformas móviles, la página web www.radiosantarosa.com.pe. Estamos con Rosa María Palacios en este 14, también histórico 14 de septiembre del año 2021. Saludamos a Rosa María. ¿Cómo estás, Rosa María? Buenos días. Buenos días. Buenos días, muy buenos días, Abel, muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y en todo lugar en el mundo donde hay un peruano que escucha Radio Santa Rosa. Hoy, como todos los días, vamos a empezar el programa dando lectura a las menciones de nuestros auspiciadores. Y comenzamos con Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS LATAM 2022. Gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora vamos con las obras de las religiosas dominicas en Arequipa. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram de Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Y ahora vamos con los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad,
brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, estos son nuestros auspiciadores de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial. Va a estar con nosotros Gustavo Gorriti, un periodista que ha cubierto durante toda la década del 80 y del 90 las actividades de Sendero Luminoso y que tiene uno de los libros sobre el origen de Sendero más importantes que se ha escrito, Sendero, y vamos a tenerlo más adelante en el programa. La disposición del cadáver de Abimael Guzmán ha sido un tema de debate durante todo el día de ayer. El Poder Ejecutivo se ha lavado las manos en esta materia y no ha debido. Y no ha debido porque justamente si de algo se acusa a Pedro Castillo y a este gabinete que lo acompaña, es que tiene vinculaciones con el Movadef. El Movadef está infiltrado o ha creado como organismo generado el sindicato FENATE, al cual pertenece Iber Maraví, o promueve Iber Maraví, no como ministro, sino que simplemente lo ha aprobado, y el mismo presidente Castillo, y otros más que lo acompañan en el Congreso de la República. Un decreto supremo era importante para la disposición final del cuerpo de Guzmán, porque el objetivo es no generar un lugar de culto, un lugar de reivindicación que no merece. Y el Ministerio Público, sí, efectivamente, puede disponer de un cadáver NN sin identificación cuando no hay nadie que lo reclame. Pero todos hemos visto, todo el Perú ha visto que el cuerpo ha sido reclamado, a pesar de que lo reclaman personas probablemente no empoderadas, sin poder posible para reclamarlo. Pero sí ha sido reclamado. El fiscal va a tener que decir hoy que ha sido declarado en abandono el cuerpo, que nadie lo ha reclamado y que se disponga de él. Lo que hace el Ministerio Público cuando esto ocurre es que o sepulta el cuerpo en una fosa común sin identificar, o entrega el cuerpo a las facultades de medicina que lo piden para estudios. No es el caso, obviamente. Pero no hay una norma que autorice al Ministerio Público a incinerar estos cuerpos. Y en el Estado peruano, como en cualquier otro Estado, todo se hace con una norma. Se necesita norma. El Estado peruano emitió una norma al inicio de la pandemia para incinerar los cuerpos de todos los peruanos fallecidos por COVID. El año pasado, a partir de marzo, todos los peruanos fallecidos por COVID fueron incinerados. Luego cambió la norma y ya no obligó a la incineración. Pero al principio estaba prohibido los velorios, prohibidos los entierros. El cadáver se llevaba directamente a un crematorio, se cremaba y se entregaban las cenizas a los familiares. Recuerden ustedes, marzo, abril, mayo del año 2020. Ese era el protocolo, aprobado por un decreto supremo. Si eso se hizo con personas inocentes, con buenos padres de familia, madres, hermanas, abuelos, abuelas, y el Estado intervino porque había un bien superior, que era la salud pública. No entiendo cómo el Estado no puede intervenir ahora con un decreto supremo estableciendo, abierto, que los integrantes condenados a cadena perpetua, pertenecientes a la cúpula del Sendero Luminoso del MRTA, tendrán el siguiente protocolo en el momento que se verifique su defunción en cárcel. Identificación, ¿no es cierto? Necropsia de ley, todos los análisis que se tengan que realizar, ADN, químicos, odontograma, etcétera,
Y una vez que termina eso, el cuerpo se declara en abandono, se procede a la incineración y las cenizas se depositan en un lugar no especificado. Listo. Pero no lo quiere hacer el gobierno. Y la pregunta es ¿por qué? Dicen varios que haga lo que haga va a quedar mal igual. Pero esta idea de echarle la pelota al Ministerio Público, yo creo que lo hace quedar peor. No quieren, por más que gritan no al terrorismo, no toman una decisión ejecutiva, que es lo que le corresponde al Poder Ejecutivo cuando tiene que velar por el orden interno. Y obliga al Ministerio Público a forzar una figura que no es cierta, porque el cuerpo se ha sido reclamado. Ha sido formalmente reclamado. Y el Ministerio Público tiene que asumir la responsabilidad de actuar sin marco legal, invocando una generalidad que está en su ley, que es la de velar por el orden público. Pero invocando una generalidad. Colocan a la Fiscalía en una situación muy vulnerable porque no hay un marco legal. Los congresistas que se reunieron ayer con los fiscales por fin se convencieron de que Abimael Guzmán está muerto, ya les enseñaron las fotografías, ya vieron que efectivamente está muerto, y han ofrecido trabajar un proyecto multipartidario de ley, dado que el Ejecutivo no quiere hacer nada, de ley para la disposición final de los restos de personas pertenecientes a la cúpula de movimientos terroristas. Pero se van a demorar, no da el tiempo para armar una ley de hoy a mañana, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos hay la atención al problema que debió tenerse hace mucho tiempo, porque en el Perú nos encanta resolver con el plazo vencido, ¿no es cierto? Pero esperamos una mejor respuesta que la del Ejecutivo. El Ejecutivo va a tener que cargar por siempre que cuando murió Abimael Guzmán se lavaron las manos y no quisieron tomar ninguna decisión. Abstención. Abstención. Eso no favorece en absoluto la percepción que tiene la ciudadanía sobre la presencia de simpatizantes de Movadef en el gobierno. Más del 29% cree que están muy metidos en el gobierno y hay otro veintitantos que también sospecha que sí tienen una participación. Es decir, más de la mitad del país largamente en la última encuesta de Ipsos considera que Movadef tiene una participación activa, profunda o no tan profunda, en el actual gabinete. Y el presidente de la República se le ocurre no hacer nada sobre la disposición del cuerpo de Abimael Guzmán. Absolutamente nada. Tenía una oportunidad de oro. El ministro de Justicia le dijo lo que había que hacer. Se crema, se tira al mar. Perfecto. No. A confesión de parte, ¿no? Y que lo haga el Ministerio Público, no lo hacemos nosotros. Pilatos. Otra guerra importante el día de ayer. Cerrón contra el ministro de Justicia, contra Aníbal Torres. El problema del ministro Aníbal Torres es que se ha abierto demasiados frentes a la vez. Protege a Iber Maraví, se pelea con la prensa y se pelea con Cerrón. Mala jugada. Porque de la prensa no lo va a defender nadie después de que nos dijo a todos que estábamos muy molestos porque no recibíamos plata del gobierno, que la estaban gastando los más pobres, ¿no? Un insulto masivo y espantoso, que sí ha generado cierta protesta. Y a Iber Maraví lo ha protegido como no tiene sentencia. Repite la misma tontería que dice Iber Maraví. Nadie está discutiendo si tiene sentencia o no, todos sabemos que no la tiene. Lo que estamos discutiendo es que a los 19 años el señor se reunía en su casa con sus camaradas terroristas y organizaba cursos de cómo usar dinamita. Y eso lo dicen sus camaradas terroristas muertos en acción. No lo digo yo, lo dicen sus camaradas terroristas muertos en actos de violencia que declararon ante la policía que se habían reunido con él. Y que él era mando. Él tenía un nivel superior a Edith Lagos dentro de la organización terrorista. Y luego se borra. Desaparece, aparece Mica
Y años después aparece organizando el sindicato, ¿no es cierto?, de maestros en Ayacucho. Pero gente que lo conocía no quiso participar. Y también auspició el Frente de Defensa de Ayacucho. Y gente que lo conocía dijo, no, con este no. La información se está recopilando poco a poco. Y sobre su participación en los hechos de violencia del año 2004, en la toma y el incendio de la municipalidad de Huamanga, organizada por el CONARE, que es el brazo, ¿no es cierto? También, CONARE es Movadef, el brazo de Sendero en el magisterio. El domingo, un testigo, una mujer en sus 50 años, lo ubica claramente en el lugar de los hechos. Y la señora asegura que está con vida de milagro, porque el objetivo era matar a los empleados. Incendiaron el local. Las imágenes son clarísimas. Y ella ubica a Iber Maraví dentro de ese acto de disturbio absoluto y total. Que él le haya organizado la campaña de Ayacucho a Pedro Castillo, bueno, no es culpa de nuestra, ¿no? Y que le tengan que pagar con un puesto de ministro para que a su vez él pague en un acto manifiesto de tráfico de influencias, pero manifiesto y total, registrando, destinando todos los trámites, un sindicato que no representa a nadie dentro del magisterio y que luego el ministro de Educación diga que sí, van a negociar con el SUTEP y con ellos. Un sindicato que tiene 250 personas inscritas, según lo que ha declarado el secretario general del SUTEP. Cuando se acabe todo esto, el primer delito que se le va a imputar a Pedro Castillo es tráfico de influencias. ¿Ah? Acuérdense de mí. Ya revisada no mata gente. El primer delito es el tráfico de influencias. ¿Cómo es posible? Es como si yo fuera presidente del Perú y quiero que a mi empresa le den una licencia para hacer algo. A mi empresa me diría, ¿qué es esto? ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! Vacancia por incapacidad moral. Bueno, a este señor no le pasa nada. Su sindicato obtiene el favor político de una inscripción que no merece de manos del ministro de Trabajo en 24 horas. Bueno, y frente a esto, frente a todos estos hechos, el señor Aníbal Torres no ha dicho una palabra, pero le molesta a Cerrón. Bueno, a todos nos molesta a Cerrón, obviamente. Y Cerrón le ha respondido. Divisionista, él que dio la fractura desde el primer día, pero Perú Libre puso a Castillo y Perú Libre le rinde cuentas al pueblo. Y luego salió un comunicado de la bancada, que resulta que no es de toda la bancada, diciéndole más o menos lo mismo a Aníbal Torres. De repente el día de mañana la bancada organiza la censura del ministro Aníbal Torres. Lo único que falta. Y la división que hay es clara. Juan Carlos Tafur lo ha explicado. Hay un grupo que es marxista, leninista, mariateísta, y otro grupo que es maoísta, que es seguidor de Sendero. Tarde o temprano, las costuras iban a comenzar a notar, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Y finalmente, porque me quedan unos minutos, quiero contarles un tema del que seguramente vamos a seguir hablando en los próximos días. La semana pasada, un grupo de 200 mujeres en el Perú, entre las que me incluyo, firmamos un comunicado advirtiéndole varias cosas al presidente de la República. La primera es que los derechos de las mujeres en el Perú han avanzado muchísimo en los últimos 10 años. Claro, mucho más en los últimos 100, ¿verdad? Pero en los últimos 10 años ha habido una mayor conciencia social del feminicidio, de la violencia doméstica contra mujeres y niños, de la denuncia pública de estos hechos, del trato que la policía y los jueces han dado históricamente a las mujeres. Se ha tomado mucha más conciencia de que igual trabajo, igual remuneración no es un principio que se respeta para las mujeres. Y esto ha significado avances en políticas públicas diseñadas para durar un quinquenio, o en leyes contra el acoso sexual, contra el acoso en el trabajo, contra el acoso político, leyes que le permiten a las mujeres lo mismo que les permiten a cualquier ciudadano hombre, varón. ¿Qué queremos? Respeto, poder ir a trabajar tranquilas, sin llegar a un lugar hostil, poder caminar tranquilas por las calles,
sin temer por tu vida, por tu cuerpo, tener un trabajo donde se nos pague lo mismo que se le pagan a los hombres y tomar decisiones sin rendir cuentas a un padre, a un esposo, a un hijo, a un hermano, porque él es el hombre y tú eres la mujer. Y tomar decisiones sobre lo que quieres estudiar, sobre lo que quieres hacer con tu vida, tomar decisiones sobre dónde quieres trabajar, con quién quieres estar y con quién no quieres estar. Eso es básicamente lo que queremos las mujeres, de toda condición social, y estamos unidas en eso. Este comunicado resalta que hay tres ministros con problemas de violencia familiar. No pasa nada. Este comunicado también resalta que el señor Guido Bellido ha tenido una conducta histórica absolutamente inadecuada frente a las mujeres. Y también recoge la denuncia de la señora Patricia Chirinos, que es consistente con los antecedentes del señor Bellido. Así trata a las mujeres. Están en sus redes sociales desde hace muchos años y recientemente también. El comunicado tiene una petición en change.org. Indignadas es el hashtag, para que hayan cambios en el gabinete. Estamos hablando en serio, ¿eh? No estamos hablando en broma. Para que hayan cambios en el gabinete que reflejen, por ejemplo, que no es posible en el siglo XXI tener un gabinete donde hayan solo dos mujeres, una a la cual le tienen que dar un trabajo porque es vicepresidenta y no congresista, y tienen que darle trabajo de algo, y la otra porque es la ministra de la Mujer. Son las únicas dos. No hay nadie más en el Perú que tenga alguna capacidad. Claro, con los antecedentes del señor Bellido, con los antecedentes del señor Cerrón y con los antecedentes del presidente de la República, dudo que puedan entre los tres conseguir más mujeres para un gabinete que debería ser paritario o intentar serlo, ¿no? No tiene que serlo, pero intentar serlo. Y claro, uno regresa a la lectura del ideario programa de Vladimir Cerrón, donde no habla de las mujeres, sino de la mujer socialista, porque parece que es la única que hay. La mujer en el socialismo es protagonista activa de la revolución. Y las que no queremos ser protagonistas activas de la revolución, que no somos mujeres. Hay todo un párrafo dedicado, ¿no?, al machismo y luego a la familia, pero luego vienen las frases que son increíbles. Como elemento vital de la transformación social, nuestro país debe iniciar un proceso de despatriarcalización que llevamos como herencia colonial. Es decir, desterrando el machismo, sin que esto signifique instalar su extremo contrario, el feminismo. Ay, Dios. Así el problema de la libertad de la mujer no radica en la diferencia sexual, sino en el modelo social al que pertenece. El método de opresión al que más asiste testimonialmente la humanidad es el del sometimiento económico, porque este determina la relación opresor-oprimido, demostrándose que existen hombres que oprimen mujeres, pero también mujeres que oprimen mujeres, pues. Que el problema es las mujeres que oprimen mujeres, y sigue adelante. Así la mujer tiene que luchar finalmente contra su propio género. Ese es el problema, según Cerrón. Al existir mujeres de clases altas que no están dispuestas a perder su estatus social, ni comprenden las necesidades de la transformación social a favor de las menos favorecidas e influenciadas por su situación privilegiada, ven el movimiento femenino una amenaza a la que tienen que contrarrestar en todo plano. ¿Qué pan con mango tiene este señor en la cabeza? Esto es lo que es, esto es ideario, programa, pensamiento guía del señor Vladimir Cerrón. Esto es lo que escribió para la campaña. Ese es el problema, pues. El problema está en la génesis. El señor Bellido contestó a Patricia Chirinos con una carta diciéndole que la iba a meter presa. El presidente del Consejo de Ministros y congresista de la República le dice a una congresista mujer: o te rectificas o te denuncio por difamación y no paro hasta meterte presa. Tienes 72 horas. Machito él, ¿no? Y la congresista, que no es manca, le dijo: denuncia donde le dé la gana, yo no le tengo miedo. Ven, papito, corre pues, corre a denunciarme.
Y el señor se fue al Congreso, echó una pulguita y dijo, bueno, he escuchado y yo me desisto de mi denuncia. ¿Cómo se va a desistir? Primero, no te desistes de lo que no has presentado. Retiras tu carta notarial. Eso es otra cosa. Téngala por no recibida, señora Patricia Chirino, la carta notarial. Pero ¿cómo te vas a desistir si no has presentado denuncia por difamación alguna? Parece que el señor Bellido se cambia de asesor legal como quien cambia camiseta, ¿no? Un día es al ataque, al día siguiente me retiro, al día siguiente ya no, al día siguiente sí. Y luego, ante este grupo de congresistas, ayer reconoció que él era joven, ingenuo, y que escribía estupideces pues, en sus redes sociales. ¿Se acuerdan que nos dijo que lo habían hackeado? Después que no se acordaba, que no era él el que había escrito eso. Ahora resulta que sí es él, pero era joven. Miren, los tweets empiezan hace 9 años. Y el señor ya no era joven, ¿eh? Tenía más de 30. Ya a los 30, yo creo que un hombre, ¿no es cierto?, se puede hacer responsable de sus actos. O no. O a los 30 todavía. No tenía 18 añitos, no era un adolescente. No, nació en el año 88. Ya tenía 30, ¿no? Creo. Entonces, por favor, déjense de sonceras en el Congreso. El señor es un machista. Y se ha encontrado en una exposición pública en que no puede serlo. Porque hoy es inaceptable. Miren ustedes las encuestas de popularidad de este gobierno. Comienza a abrirse una brecha enorme entre la percepción de hombres y mujeres. Muy desfavorable para el gobierno en el caso de las mujeres. Y esa brecha se va a seguir abriendo. Yo invito a todos ustedes a firmar esta carta que hemos abierto para todos y para todas. Todos pueden firmar, hombres, mujeres, en change.org. El hashtag es indignadas. Y voy a simple y llanamente repetir para que ustedes conozcan. Son 200 mujeres de todo grupo social en los que estamos firmando. Pero lo que más triste ha sido es la respuesta de la ministra de la Mujer. La ministra de la Mujer debería ser una aliada de estas causas. Y da una larga entrevista para Sudaca, que Sudaca resume así. Responde la ministra de la Mujer. Afirma sentirse cómoda en el gabinete Bellido, ¿eh? Cómoda. Le preguntan, oiga, hay 3 ministros con denuncias por acoso sexual, por violencia familiar. Comodísima, muy bien. No considera incoherente su postura respecto a la denuncia de Patricia Chirinos, que ha dicho que no. Y asegura que no ha leído las antiguas publicaciones misóginas del Premier. Llama a no instrumentalizar los reclamos de las mujeres y da a conocer las políticas que viene promoviendo, etc. Pero lo que dice es, a Mamani lo blindaron las mismas señoras que ahora salen con ni una menos. Esa es su respuesta. Esa es su respuesta para el caso de Patricia Chirinos. Es decir, están instrumentalizando los derechos de la mujer. ¿Ok? Yo, gran defensora de los derechos de la mujer toda mi vida, yo veo acá una instrumentalización de la defensa de los derechos de la mujer. Claro, cuando el mañoso es fujimorista, ahí sí lo crucificamos. Pero cuando el mañoso es de izquierda, es mi mañoso, pues. Entonces, a ese sí lo tenemos que proteger, porque es mi mañoso. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te pasa? ¿Quién está instrumentalizando acá los derechos de la mujer? Me pregunto yo. Las que estamos diciendo, oigan, ¿esto no está bien? O la señora ministra de la Mujer, que dice, no, acá hay una instrumentalización. Lo que hizo Mamani nunca fue correcto. Y fue denunciado por muchísimas mujeres. Que las mujeres de su bancada lo hayan protegido es otro problema. Estuvo mal eso y está mal lo de Bellido. Los pecados de Mamani no hacen santo a Bellido, ni las congresistas que lo protegieron. Estamos hablando de la causa de las mujeres. Hace una reducción al absurdo completamente,
pero revela que ella sí ha instrumentalizado la causa de las mujeres. ¿Para qué? Para llegar al poder. Y una vez instalada en el poder, le interesa un pepino con quien está sentada en el gabinete. Le interesa un pepino. Le da lo mismo. ¿No ha leído las barbaridades que escribe el señor Bellido? ¿Por qué? Es ciega, está en todas partes. El propio señor Bellido ha salido ayer a pedir perdón por lo que escribió, porque ya reconoció lo que escribió. Dice que va a ser el primero en tomar el curso de inducción. Ni haciendo 2 semestres creo que se salva. Entonces, ¿de qué está hablando la ministra de la Mujer? De su incapacidad para reconocer que está en un gabinete misógino, rodeado de machistas que en 3 casos le han golpeado o han llegado a golpear a sus parejas. Se siente cómoda, comodísima. Una hipocresía absoluta. Y es una pena porque cuando la izquierda se apropió, y se apropió bien, de la causa de las mujeres, la izquierda moderna, no la de Vladimir Cerrón, ¿no es cierto? Uno pensaba que Verónica Mendoza y las mujeres que la acompañaban podían en efecto hacer la diferencia. Porque es una causa huérfana. Es una causa que los políticos no quieren asumir. Y miren ustedes cómo terminó. Hoy en el Congreso, ¿quién defiende la causa de las mujeres? El Partido Morado. Después estamos huérfanas, completamente huérfanas. Y es justamente por la causa de las mujeres que el número de mujeres que hay hoy en el Congreso es el más alto de la historia del Perú, en proporción. Por esas causas. Y tienen un deber en el Congreso de tomar acción. Por eso es que recogemos la denuncia de Patricia Chirinos, porque esa no es una forma de hablar aceptable en un centro de trabajo en el Perú. Ya no. Ya no. Fue en el pasado. Ya no se habla así. Ya no es broma. Las personas merecen respeto. Las mujeres quieren ir a trabajar tranquilas, sin ser molestadas. ¿Hay bromas que se pueden hacer? Sí, por supuesto, no somos robots. Pero hay bromas que no se pueden hacer. Decirle a una mujer solo falta que te violen y anda, cásate, no es gracioso. Y menos de un desconocido. De una persona con la cual no tienes ni la más mínima confianza, que se siente con el derecho a hablarte así, porque él es hombre y tú te aguantas. Eso es lo que tiene que cambiar en el Perú. Y no va a cambiar. Vamos, quiero darles exactamente el link, después lo voy a poner para que Lo todos, están pidiendo, Rosa María. me imagino, indignadas, hashtag indignadas, en change.org, ¿ok? No es tan difícil participar activamente, ¿no es cierto? Y las que firmamos somos 200 mujeres, 200, ¿eh? De todo grupo social, de política. Hay mujeres de izquierda a las que aprecio muchísimo, como Maritza Glave o Mirta Vázquez, que firman este comunicado también, porque lo que está pasando en el gobierno no las representa en absoluto, ¿ok? Y queremos generar una ola de firmas en change.org. Y la idea es que, voy a ponerles acá hay varias formas de ayudar, pero esta creo que por supuesto. Se llama Mujeres frente a la violencia de género. Entran ustedes a change.org, ya somos 7.500 los que hemos firmado, me parece. Bueno, estamos un poquito más, un poquito menos, ¿ok? Pero sí, les pido que entren. Y el comunicado a la opinión pública es bastante sencillo, se los voy a leer. Tenemos 2 minutos. Frente a los recientes hechos que cuestionan el compromiso del gobierno con la lucha contra la violencia de género, las mujeres abajo firmantes estamos aquí unidas en nuestra diversidad para expresar lo siguiente. El presidente Castillo manifestó la voluntad de contar con participación de mujeres en el gabinete ministerial en la reunión que sostuvo el Ejecutivo con las alcaldesas del Bicentenario, así como en la reciente instalación de la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género. Sin embargo, a pesar de la buena voluntad expresada, se requiere que dichas declaraciones guarden coherencia con las decisiones del gobierno. Reconocemos que la violencia
de género es un problema estructural y es por ello que no debemos aceptar retrocesos. En tal sentido, consideramos inaceptable que en pleno bicentenario el gabinete solo incluya 2 mujeres y además esté integrado por 3 ministros que tienen acusaciones de violencia física y psicológica contra sus parejas o exparejas, así como de acoso y abandono del hogar. Inaceptable también que el presidente del Consejo de Ministros esté implicado en una acusación por acoso político y lamentamos sus declaraciones en distintos medios de comunicación social. Expresamos nuestro rechazo a cualquier expresión que banalice y reste prioridad al grave problema de violencia de género que vivimos las mujeres en el Perú. Esto refleja un desconocimiento e insensibilidad sobre la materia que no es propia de quienes ocupan una posición que está llamada a liderar por el ejemplo. Señalamos también nuestra preocupación por el silencio del presidente Castillo sobre estos aspectos. Esperamos de parte de nuestra máxima autoridad un pronunciamiento claro de acciones concretas y directas frente a esta situación. Finalmente, instamos a los distintos actores políticos a dejar de lado la instrumentalización de la lucha contra la violencia de género y adoptar un compromiso real frente a uno de los principales problemas que afectan a las mujeres, adolescentes y niñas en nuestra sociedad. Reitero, pueden entrar a change.org y buscar mujeres frente a la violencia de género y firmar la petición. Nos gustaría llegar a 100.000 en menos de una semana y que el presidente sepa que no estamos solas, que no somos las 200 que hemos firmado, que hombres y mujeres del Perú están hartos y que no podemos tener un gabinete con estas características respecto a los temas de violencia de género y que la ministra de la Mujer, después de leer la entrevista de ayer, no nos protege en absoluto. Ella es la que está instrumentalizando la causa de las mujeres para estar en el poder. Porque apenas apareció Bellido, corrió a juramentar, no tuvo ningún problema. Ella no es que, no, encantada con Cerrón, ningún problema. Ningún problema. Porque estamos pidiendo respeto. Cosas básicas. Nada del otro fuego. Que no le peguen a las mujeres, por ejemplo, si no fuera molestia, señor presidente. No tener a 3 ministros que son mano larga, por ejemplo, ¿no? No sé si le parece poco o mucho, pero haga algo. Y no están haciendo nada. Pasan los días. El Bellido lanza estas cartas brutales, regresa, después dice que se desiste, después dice que va a ir a un curso de inducción, después dice que era joven, antes decía que lo habían hackeado. ¿Qué es esto? ¡Qué falta de respeto! Bueno, vamos a la pausa y regresamos con Gustavo. Nos está esperando don Gustavo Gorriti, y Dionel ha tenido la gentileza de ponerlo en el chat, así que de ahí lo pueden compartir para firmar este documento. Vamos a la pausa, por favor. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote nos escucha por Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Huanta Radio Continental, Onda Digital TV también está en transmisión, y AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, además de las plataformas móviles, Facebook en vivo de Radio Santa Rosa, Facebook en vivo de Radio Quillabamba, y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web www.radiosantarosa.com.p. Rosa María, adelante, por favor. Escucha, Bueno, lo que estamos con falta Gustavo. es una estación de telepatía. Lo único que falta es... Acá estamos. Muy bien, Gustavo Gorriti está con nosotros, nos estaba esperando, 1000 disculpas por la demora. No problema. Y vamos a hablar, por supuesto, de lo que ha sido muy larga cobertura de Gustavo Gorriti sobre Sendero Luminoso y el MRTA durante todos los 80s, de un libro magnífico que se ha reeditado, que se llama Sendero. No lo tengo para mostrar, porque me acabo de dar cuenta que me lo han robado
en esta casa ya ha subido a otro piso, ¿no? Y no lo tengo en la mano porque me lo roban siempre. Así de bueno es y así lo recomiendo. Gustavo, en el año 92, cuando cae Guzmán, Sí. yo recuerdo, ya éramos lo suficientemente adultos como para haber sentido esa sensación de alivio. Por fin terminó. Va a demorar un poco más, sí, puede haber al principio un poco de angustia porque pueden reaccionar, pero terminó. Y el sábado, cuando muere Guzmán, volví a sentir eso de terminó. Pero claro, han pasado 29 años y parece que no acabara. ¿Cuándo acaba Sendero Luminoso? ¿O acabó de verdad en el 92? La guerra interna, y es el término, por más que les provoque urticaria a los de la derecha bruta, terminó el día, la hora y el minuto que Abimael Guzmán fue capturado. Desde el punto de vista estratégico, como en todo conflicto armado, por supuesto, siempre hay réplicas, hay acciones subsecuentes, algunas de las cuales, como el asesinato del coronel Tumba, se han estado recordando en estos días. Y luego muchas más, todas las cuestiones que intentó seguir haciendo Feliciano, lo que sucedió en el Guayaga hasta el momento de la captura de Artemio, el grupo que es ahora totalmente disidente y que odia profundamente a Guzmán, que está en el BRAE, con los Quispe Palomino, todo eso. Pero desde el punto de vista de la amenaza estratégica y, digámoslo todavía mejor, de la amenaza existencial a la nación, que representaba el senderismo en armas, desde ese punto de vista, la guerra terminó en el momento en que fue capturado Guzmán, porque era un movimiento cuya mayor fuerza y debilidad estaba predicada en la dependencia total de Guzmán, a quienes ellos idolatraban como el presidente Gonzalo, etcétera, etcétera, con todas las virtudes que podía haber en la tierra y en el espacio exterior. Pero esa Ahora, era su mayor a debilidad, veces porque se hace, una abeja reina se implosionó. claro, se hace difícil entender tal vez hoy, con ojos de gente joven, cómo Abimael Guzmán logró convertirse en el Mesías. Era un líder mesiánico, era la cuarta espada de la revolución, el faro que iluminaba la revolución mundial, el heredero de Lenin y Mao, el pensamiento Gonzalo, que era la síntesis de todas las revoluciones que había nacido en él. Pero ¿cómo manipulas a una generación de jóvenes universitarios de Ayacucho para que te sigan, para convertir en el Perú en ríos de sangre? Eso es tan difícil de entender hoy. Y tú conociste la génesis. Fuiste el primero en tener los documentos de las escuelas que él genera para formar a la primera generación. ¿Cómo los convence? Bueno, igual que lo que sucedió con el pequeño grupo que eventualmente llegó a constituir el GEIN y los maestros que tuvieron y todo, la única manera de poder entender una insurrección como la senderista era estudiando profundamente todos sus métodos y haciendo el trabajo, que era un trabajo nada fácil, de conseguir hasta el último mimeógrafo, de seguir todo lo que había pasado, toda la evolución que habían tenido en el pasado, como para poderlo entender. Pero lo primero de todo es que hay que comprender de que esa parte, el endiosamiento de Guzmán, obedece al culto a la personalidad, que es un fenómeno que se desarrolla dentro del movimiento comunista, de lo que fue la Tercera Internacional, a partir de Stalin principalmente. Con Stalin, que el culto a la personalidad adquiere características desaforadas, de una supuesta infalibilidad. Eso es adoptado como un procedimiento sistemático en virtualmente todas las naciones que son gobernadas por partidos comunistas, Ceausescu, Enver Hoxha, Kim Il-sung, y en el caso de China, absolutamente por Mao. En Mao tuvo un incremento adicional, que fue no solamente lo de la victoria y que él era el equivalente de Stalin, sino después del rompimiento con la Unión Soviética, fue la revolución cultural, donde todo un grupo
de jóvenes se fue exacerbado hasta el frenesí como un instrumento político y por supuesto en ese tiempo Mao, el libro rojo, fueron endiosados. Entonces, cuando muere Mao, y recuerda, Guzmán estuvo en una parte de la Revolución Cultural y la adoptó plenamente, hasta el punto de considerar de que en la vía que ellos iban a seguir, primero en el levantamiento armado, luego en el socialismo, en ruta hacia el comunismo, había que pasar no por una, sino por muchas revoluciones culturales. Entonces, dentro de eso, cuando muere Mao, toma el poder el grupo que destruye la revolución cultural y lleva a China por la vía de ahora, para él fue la mayor traición, como antes se había cometido en la Unión Soviética. Él quedaba como faro y guía de la revolución mundial y de su infalibilidad dependía absolutamente todo. De tal manera que fue de esa forma un culto de la personalidad basado en todo lo anterior y absolutamente reforzado, y que se reforzó en la clandestinidad. La única diferencia que hubo es de que en todos los casos precedentes que he mencionado, el culto de la personalidad surgió después de la victoria, cuando tenían el control total del Estado. Claro. En este caso, él quiso hacerlo como parte del proceso insurreccional y esa se constituyó en su principal fuerza y en su mayor debilidad. Claro, el problema además es que su lectura de la realidad peruana fue una lectura completamente equivocada. Él creía que las masas campesinas lo iban a seguir y las masas campesinas lo vieron con terror y lucharon contra Sendero Luminoso y perdieron miles la vida luchando contra Sendero Luminoso. Y tú has estado en esos sitios y has visto, has sido testigo directo de toda esta barbarie, que no tenía desde Lima probablemente racionalidad alguna, batir el campo, levantar las cosechas, todas estas consignas que se daban contra los más pobres, que, o sea, era una cosa de loco, o sea, matar ganado, destruir las instalaciones productivas, eso era Sendero. Era como parte de una estrategia que buscaba reducir todas las elecciones a una sola. Estar con un lado, estar con el otro. Matar o morir, vivir o perecer. Entonces, es esa estrategia, hay que decirlo, es una estrategia que logró contar también con un apoyo que no fue pequeño en buenas partes de los escenarios en los que transcurrió. Incluso, hay que decirlo, en el pueblo, en la etnia, que probablemente sufrió más que ninguna otra por la guerra, que fueron los ashánicas. Incluso en eso, cuando cubrí muy de cerca ese conflicto, pues vi de que una parte importante del pueblo ashánica se había plegado a Sendero y se había lanzado contra sus propios hermanos de etnia. Pero eso era lo que él había buscado, y debo decir de que fue un cálculo que estuvo hecho con mucha frialdad, sobre la base de muchas experiencias anteriores, porque digo, la versión edulcorada que hay sobre cómo fue la Revolución China, cómo fue la guerra de Vietnam, etcétera, pues en muchos casos no correspondió a las realidades crudelísimas que hubo en el campo y todo aquello. Fue algo que se hizo, digamos, con una especie de cinismo staliniano, pero que además contó con una falla adicional. El Estado peruano. Bueno, el Estado peruano, la verdad, de que la mayor parte de su respuesta fue muy pobre, de pobre a paupérrima. Pero no contó primero con que el nivel de comando y control que ellos mantuvieron era un comando y control bastante imperfecto. De tal manera de que iba viendo una cuestión, las arengas se iban cambiando en otras cosas, y muchas veces los resultados se hacían en forma que era absolutamente demente, aparte de la demencia originaria. Entonces, fue todo eso. Y ello llevó, por supuesto, a que algunos de los focos centrales de la resistencia, como por ejemplo la verdadera guerra campesina que hubo por supervivencia en el BRAE, donde fueron ejércitos de campesinos muy pobres, organizados para luchar contra ellos, y que llevaron a cabo una
una guerra que no ha sido adecuadamente registrada, donde a lo largo de 3 o 4 años fueron derrotando batalla a batalla, encuentro tras encuentro, a Sendero hasta empujarlo hacia la zona de Biscatán, con un nivel de bajas en donde 1 de cada 6 personas probablemente pereció. Claro. Entonces, Frente a todo esto, obviamente, la figura del GEIN se alza 29 años después también. Porque tremendamente. Ellos fueron el factor decisivo. Claro, o sea, hay dos factores, dos decisiones de política pública que adopta el Estado peruano. La primera apenas empieza en el año 81, que es crear el delito de terrorismo, que no existía. Y el Estado peruano opta por darle la calidad de delincuente al combatiente ideologizado. Esa fue una primera línea. Y la segunda fue, el 88, crear el GEIN. Pero se crea el GEIN, como tú dices 89. En tu columna, 89, perdón, a finales de la década, con muy pocos recursos y como una apuesta, digamos, a ver qué pasa, ¿no? Y era gente, eran buenos policías, pero sin el entrenamiento necesario para hacer lo que después hicieron de manera espectacular. Les demoró ser creíbles y además optaron por un camino dificilísimo, que era no tener grandes capturas hasta no capturar arriba. Y eso implicaba soltar todo. Y eso es una estrategia que tienes que tener mucha convicción. Porque ellos tenían identificados a gente caminando en la calle, pero los tenían que seguir. ¿Quién crees tú que es el que toma estas decisiones tan importantes? No vamos a capturar a nadie hasta que no nos den resultados, los seguimientos. El entonces mayor Benedicto Jiménez había aprendido mucho de su primera experiencia sirviendo en el GEIN original, el histórico, el que se hizo contra el narcotráfico organizado por el que fue general Edgar Luque Freire. Él vio el gran valor que tenía la aplicación táctica de una inteligencia operativa que iba a resultados mayores con paciencia y no se quedaba en lo inmediato. Hubo otros policías dentro del Arcote, que era el lugar durante todos esos años, hay que decir, el huesero, donde iban solamente los que tenían vocación genuina o les iba mal en su carrera. Claro. Porque era un grupo paupérrimo, donde no había recursos, donde había que trabajar con lo que tuvieras en la mano, donde llegaban los policías y cada uno tenía su simple máquina de escribir en el bolsillo, lo ponía. Ese era el nivel de carencia que había. Pero en contraposición, algunos de sus jefes, especialmente el que es su primer jefe, el entonces coronel, y que terminó como coronel, debo decir, Víctor Raúl Gastelú, era una persona dedicada por completo a su trabajo y con su guía, luego la del que fue general Fernando Reyes Roca, fueron surgiendo algunos policías, algunos oficiales que se concentraban en el estudio, que comprendieron perfectamente de que ahí no se trataba de seguir, romper puertas, capturar y canear a lo primero que encontraras. Era un enemigo que estaba guiado por una ideología. Funcionaba por esa ideología. Muchas de las cosas que tú no entendías eran resultado de las estrategias derivadas de esa ideología. Y para eso había que entenderlo. Para entenderlo había que estudiar. Y había que concentrarse en eso. Y no solamente había que estudiar, sino que había que pensar como el enemigo. Entonces, el más notable de todo ese primer grupo fue el coronel Javier Palacios. Luego de eso, Benedicto Jiménez y algunos otros que se habían criado en esa escuela, habían salido a otros lugares, a otras unidades, pero tenían presente lo que había que hacer. Benedicto Jiménez piensa una y otra vez en la necesidad de hacer eso. Y viendo los resultados que tenía en ese momento la sucesión de lo que hacían los grupos Delta, de nuevo, rompepuertas, y todo eso para obtener los resultados inmediatos con lo que satisfacer la angustia de los políticos, planteó esto a Agustín Mantilla y al general Reyes Roca. Al general Reyes Roca primero, quien lo hizo con Agustín Mantilla, que como
he dicho, le gustaba pasar sus veladas en las tardes, en las noches, entendió y aprobó eso. Fue su gran acierto. Lo aprobó y les dio lo que, como he dicho, el arruinado Estado peruano de ese momento, recuerda que eran la última parte del primer régimen de Alan García, le podía dar un cuartito, una mesa que se tiraba a un lado, tenía una pata corta, unas cuantas sillas, 4 o 5 policías, y con eso empezó. Y hay que decirlo, empezaron con un mínimo de cuestiones materiales. La documentación, estaba este oficial que tuvo que en Paruro armar más o menos unos son mastrocas los que había antes para sacar videos, y llevarlo de alguna manera que fuera convincente en las calles, y aún así, de esa manera, se las arreglaron. Mira, no eran inexpertos, tenían una gran escuela de calle, habían avanzado mucho. Lo que pasa es de que tuvieron un líder en ese momento que los concentró en ese aspecto. Y otra cosa, les dio también una fortaleza axiológica de valores. Esa es una de las cosas más importantes. Les indicó, tenemos un enemigo que dice que es superior a nosotros por su ideología. Vamos a demostrar que nosotros defendemos la ideología de la vida, la de libertad y la democracia. Ellos recurren gratuitamente a la violencia. Vamos a demostrar nosotros que recurrimos solo a lo indispensable y con inteligencia lo vamos a vencer. La gente sintió eso, trabajó con eso, llevó adelante una gran investigación y logró, bajo el gobierno de García todavía, con Mantilla, el primer resultado que fue espectacular y decisivo: entrar a la Casa de Monterrico, al lado del Pentagonito, donde estaba el DAO, el Departamento de Apoyo Organizativo, y todo un archivo, además de un museo. Ese fue el momento virtualmente decisivo. Ah. Y con el video de Zorro del Griego, yo te digo, el video de Zorro del Griego les permite identificar a toda la cúpula, que era lo más importante, porque no tenían ni siquiera identificación completa. O sea, eso vino después, en la casa de Chacarilla. En la casa de Chacarilla. Pero esos golpes son muy en la primera casa, sí, en la primera casa del DAO, el comienzo, su primera gran operación, como digo, todavía con Mantilla como ministro, ellos consiguieron una cantidad de cartas de sujeción con libreta electoral y con firma y todo. Consiguieron documentos, consiguieron toda una serie de cosas que fueron decisivos para lo otro. Por supuesto, cuando llegaron, la casa de Chacarilla fue el segundo gran tesoro informativo que les permitió lograr muchísimo, pero seguirlo, analizarlo y actuar en forma rápida e inmediata. Y finalmente, dentro de los muchos aciertos investigativos que tuvieron, fue la de persuadir adecuadamente a algunos de los capturados para que colaboraran con ellos. Y eso fue igualmente de gran importancia para los avances que tuvieron. Entonces, en corto tiempo, cuando se eligió hacer lo que se debía, de la manera en que se debía, se pudo lograr el resultado que fue decisivo. Gustavo, tu libro Sendero explica toda la génesis de Sendero Luminoso. Termina cuando Belaúnde, ya rendido, autoriza que las Fuerzas Armadas entren a Ayacucho. ¿Tú consideras hoy que esa fue una decisión equivocada, que las Fuerzas Armadas jamás debieron haberse hecho cargo del orden interno en la zona de emergencia? En el momento en el que Belaúnde tomó en forma muy renuente, eso hay que decirlo, de forma muy renuente esa decisión. Había otros en su gabinete, como Manuel Ulloa, por ejemplo, influenciado por el Gaucho Cisneros, que pensaban que ellos iban a terminar con eso en unos pocos meses y que en consecuencia iba a ser un gran capital político. Pero Belaúnde lo tomó con gran renuencia. Desgraciadamente la policía había sido derrotada en Ayacucho y Sendero Luminoso ocupaba básicamente buena parte del campo. Las comisarías se habían cerrado, fuera porque fueron tomadas, estaciones policiales importantes como la de Vilcajuamán habían caído, Sendero había pasado a comités populares abiertos en varios sitios como Huancazancos, Saxamarca, en fin.
Y luego ya se estaba se estaba asesinando a la luz del día a personalidades importantísimas en Huamanga, de tal manera de que no había alternativa. El gran problema fue no haberse preparado adecuadamente para eso, porque la Fuerza Armada entró con doctrinas que eran completamente inadecuadas para lo que había que hacer. Eran doctrinas que estaban influenciadas por la contrainsurgencia aplicada por las dictaduras militares en América Latina, especialmente en el Cono Sur. Por supuesto, esa fue significó un exceso de represión antes que restablecer el orden y todo esto, llevó a un alargamiento de la guerra. Pero esa no fue responsabilidad de Belaúnde, quien además no tenía formación en el tema. ¿Se pudo haber hecho las cosas mejor? Claro, si es que se hubiera buscado poner todo el énfasis en crear unidades como el GEIN. Como el GEIN. Eso hubiera ayudado. Y además en haber tomado decisiones mucho más claras. Recuerdo que en 1982, al comienzo, en determinado momento, el entonces jefe de seguridad de la Dirección de Seguridad del Estado hizo saber al que era ministro del Interior entonces, el general Gagliardi, que una buena persona, de que había información de que Guzmán estaba en una casa de la calle Pershing, que correspondía a donde vivían sus suegros, de que estaba muy mal y que era cuestión de capturarlo y que cómo se hacía, en fin. Y se tomó la extrañísima decisión, salió a decirle el ministro Gagliardi de que si quería el señor Guzmán podía salir del país, ir al exilio en el exterior, en fin, todo eso. El hecho concreto es que había sido una mala información, él no estaba, no estuvo ahí, fue una mala información, pero la reacción que hubo ante eso, y esto no es ninguna crítica Claro, es que en realidad general Gagliardi, que era una persona muy buena, claro. tenía un magnífico carácter, pero no tenía la preparación para entender la no magnitud del tenía el problema, sobre conocimiento, todo al principio. y la verdad, la mayor parte de la policía no. Tampoco. Así es. Hay que decir, Sendero tuvo cerca de 15 años de preparación antes de que se hiciera la primera acción, que todas fueron así engañosamente simples. Y también lo digo en el libro, los servicios de inteligencia de la dictadura militar, especialmente en la época de Monteso. Y lo peor de todo, de que una vez que dejaron el gobierno, se llevaron todos sus archivos. Lo poco que tenían no lo entregaron al nuevo gobierno de Belaúnde, de tal manera de que el nuevo gobierno, que tenía el Ministerio del Interior, a gente de nuevo, con mucha capacidad intelectual, grandes valores y todo eso, José María de la Jara, Héctor López Martínez, que era su viceministro, no tuvieron la información básica como para poder entender lo que estaba pasando. No sé si con la información lo hubieran entendido de inmediato, pero por lo menos no existía. Entonces, sí, fue un conjunto de cegueras, de errores, y además del hecho concreto de que Sendero fue una metodología insurgente que jamás se había hecho en América Latina y no volvió a hacerse, la maoísta ultraortodoxa, a diferencia de todas las otras insurrecciones guerrilleras. Entonces, bueno, todas esas cosas hicieron posible la tragedia. Claro, se había estudiado Almir, se había estudiado de la Puente Ucea, o sea, se había estudiado ese tipo de guerrilla, pero no se había estudiado una guerrilla maoísta, o sea, que se convierte en una metodología, ¿no es cierto?, de baño de sangre por baño de sangre. Eso no se había estudiado. Además, una metodología inspirada en la revolución cultural. Claro. Yo creo de que algunas de las cosas que parecían más dementes, más locas, de eso, los perros colgados con muerte a Deng Xiaoping, por ejemplo, en el centro, como las pintas contra los 4 Shanghái en lo más recóndito de los Andes, como si eso fuera a avergonzar a la gente de Beijing, claro. Todo ese tipo de cosas también contribuyeron a darle mucho más énfasis a
a la crueldad, porque parecía una cosa que no tenía racionalidad alguna, que era una cosa demente, de una mente degenerada, desenfrenada, que estaba haciendo crueldad por crueldad, cuando era un instrumento de una estrategia para la toma del poder. Lo que Claro. sí quiero decir es que después de todos estos, sí, perdóname, después de todos estos años y con la experiencia acumulada que no existía entonces, bastaron 2 años y medio de la acción consistente de Heying para llegar casi de la ¿Así? nada a la victoria, Ahora, sin que esto desmerezca. claro, por supuesto que vamos Y a regresar a hoy. hay que Guzmán, decirlo, ellos fueron el factor. Perdón. Guzmán muere derrotado, sí, muere derrotado, viejo, solo en una celda, enfermo. Todos nos vamos a morir, ¿no? Se muere de enfermedad. ¿Qué queda de él? ¿Qué cosa es el Movadef para ti, que has estudiado todo este tema durante tantos años? Bueno, una de las cosas que yo no entiendo es esta especie de frenesí exorcista que hay sobre el cadáver de un anciano derrotado hace casi 30 años y que hizo todo lo posible luego por llevar a las negociaciones que perfeccionaran esa derrota a cambio de mejores condiciones penitenciarias, como quedó totalmente evidenciado en las negociaciones que hizo con Vladimiro Montesinos el año 93. Después de eso, una vez que han renunciado, buscaron detener un movimiento que de alguna manera llevara a cabo acciones políticas, pero que estaban centradas alrededor del tema central de las condiciones penitenciarias en las que estaba fundamentalmente Abimael Guzmán y su esposa Elena Iparraguirre. Y conforme han salido de la prisión, varios de sus miembros han entrado para buscar tener una actividad política y dentro de esa actividad política no olvidar esa prioridad. Obviamente, como sucede con cualquier organización, de cualquier grupo de personas que haya estado vinculado con un proceso violento de un gobierno democrático, es que sus organismos de inteligencia, que se supone han aprendido mucho de la experiencia, los sigan, estén cerca de ellos, los infiltren y no dejen de tener el más puntual conocimiento de lo que pasa y de lo que sucede. Es lo que, por ejemplo, hizo en Estados Unidos el FBI con los separatistas puertorriqueños, donde en determinado momento posiblemente la mayor parte de sus miembros era gente que trabajaba para el FBI. Y entonces eso les permitía tener una idea bastante clara de lo que sucedía. Pero de ahí a considerar de que el Movadef es una organización que supone un peligro de seguridad nacional, creo que hay un gran salto y una gran distancia. Deben ser controlados. Yo sí creo de que la gente que haya pertenecido a esa organización no debe, por supuesto, tener ningún puesto de poder. mando de decisión, aunque sea mediano o pequeña, en el Estado, por supuesto. Eso está claro, eso se daría aquí, se daría en Suecia, en Escandinavia, donde fuera. Eso está claro. Del otro lado, sí considero de que tampoco a la gente que ya ha purgado años larguísima prisión debe tenérselas y mantenérselas como parias. O sea, debe dárseles la posibilidad de trabajar, debe dárseles la posibilidad de reconstruir su vida, siempre y cuando probadamente, y reitero, deben estar súper vigilados, sea una cosa de que no afecte en absoluto a la seguridad nacional y de que no se utilice la vida legal como tapadera para una reorganización. El hacerlo así y el proceder con la tranquilidad y decisión de quien tiene de quien ha derrotado y ante un enemigo derrotado que lo que quiere la mayor parte de su gente, eso
es lo que debió haberse hecho. Yo creo de que mucho de lo que estamos viendo ahora, especialmente esta discusión ante el cadáver de un anciano que, repito, fue derrotado hace casi 30 años en forma completa, sería explicable en Transilvania, ante el cadáver de Drácula. Claro. Pero, Pero para muchos es Drácula. El problema, Gustavo, es que lo que pero se hay una cosa, teme, Drácula es un no muerto, claro, según la definición de Bram Stoker, es un no muerto. En este caso hay un cadáver. Y me claro, el problema, sí. el problema, claro, el problema es que tú conviertas en un centro de peregrinación y culto justamente a un personaje que creía que era el Mesías. Ese es el problema. Sí. Bueno, Entonces, mira, hay cosas, a mí no me parece que algunas de las medidas lógicas que se pueden tomar en una circunstancia como esa tampoco se divorcian de algunas acciones humanitarias básicas. Pienso, y además creo de que eso es una cosa quizá conveniente para la mayor parte de personas, de que la cremación es una alternativa. así es. Una alternativa, incluso, pero puede hacerse, ¿no es cierto? Puede hacerse en una forma digna. Y creo de que eso tampoco excluía la posibilidad de que se permita a su esposa, por lo menos, despedirse una vez. Creo que hay ciertas cuestiones humanitarias en las que un Estado no demuestra debilidad ni se rebaja, sino por lo contrario, demuestra superioridad moral, fortaleza, calma y manejo de sí mismo y del destino de la gente a la que gobierna. Claro, Entonces, pero eso es implica que el posiblemente lo Ejecutivo, mejor. claro, pero que el Ejecutivo tiene que tomar una decisión. El problema hoy en el Perú es que tenemos un Ejecutivo que no decide, no quiere hacer nada, que se ocupe el Ministerio Público, a mí no me mires. Eso es bien extraño, ¿no? Por decirlo menos. Mira, el problema que tenemos acá es que hemos hablado de muertos y no muertos, ¿no es cierto? Tenemos gobierno que no es gobierno. Sí, Tenemos un Congreso que tampoco es precisamente eso. Entonces, tenemos en este momento, y ahora sí voy a hacer una pequeña observación, todo el proceso que estamos viviendo, que tal como yo lo veo, es un heredero directo del trauma terrible que ha causado la peste, el trauma político, cognitivo terrible que ha causado la peste, es el hecho de que estamos en una confrontación ante una especie de izquierda bruta, porque eso es lo que hay que decir, es una izquierda bruta, y del otro lado una derecha tan o más bruta. Y además una derecha que no es solamente un fenómeno peruano, sino que desgraciadamente es mundial, ¿no es cierto? ya. Hungría, Turquía, Polonia, la República Checa, Bolsonaro, y antes de Uribe, y ahora pues con lo que tenemos acá. Entonces, lo que hemos logrado, que esta democracia precaria, porque por momentos ha producido personajes de caricatura, por momentos, quizá todos los días, pero democracia al fin y al cabo, que es una de las mejores cosas que pudo lograr nuestra república en su existencia durante todo este tiempo, está ahora tremendamente amenazada desde los dos lados. Y ese centro que tengo, mi amigo José Rodríguez Elizondo, que se define a sí mismo como centrista radical, ¿no es cierto? De la misma manera, ese centro que debe tener un centro izquierda, que debe tener un centro derecha, etcétera, un centro-centro, que es el que debe finalmente manejar el país con la racionalidad propia de la democracia, está por un momento reducido, encajonado, parece que una situación en la cual de estupor, en la cual no surge la gente con capacidad de pensar, de dirigir. Algunas de las personas que veo que han salido a hablar y que hablan con mayor coherencia en medio de todo esto, desgraciadamente el afinar su discurso dentro de los parámetros de la democracia que debe ser fortalecida y recuperada, ahora que está, como digo, amenazada por babor y por estribor, creo de que es una de las cosas que deberían hacerse y pienso de que esta especie de histeria, de frenesí que ha habido en estos días sobre qué hacer con los despojos del anciano que fue derrotado hace unos años, de una forma expresan la crisis profunda
en la que estamos viviendo. O sea, tú te refieres a una crisis psiquiátrica, o sea, mucho tiempo encerrados produce esto. Hemos no solamente encerrados, digo, la economía se fue, Al parecido, hoyo. en palabras que puedan entrar a Radio Santa Rosa, al diablo, y muy rápidamente estaba recuperándose, pero fue un descalabro, un contrasuelazo brutal. Luego de eso, la cantidad de muertes que hemos tenido, ni toda la muerte de Sendero, ni la guerra de Chile, ni el terremoto de Ancash, sumados, se acercan a eso. Ha muerto muchísima gente. Y esas tragedias han visitado a cada familia. Y lo único que le decían es, quédate encerrado, quédate encerrado. ¿De dónde trabajo? No importa, quédate encerrado. ¿De dónde me curo? No importa, quédate encerrado. Y esto ha tenido, obviamente, un efecto destructivo. Y naturalmente, que hay reacciones que sí lindan con lo psiquiátrico a nivel colectivo. Pues, y como es lógico que suceda ante una situación traumática de esa naturaleza, pero Sin pandemia no se hay que explica el comprender. resultado de la primera vuelta para ti. Cero, por supuesto que no. Además es absolutamente demostrable. Si tú te das cuenta, los dos primeros candidatos en la primera vuelta no llegaban ni a la mitad de lo que normalmente en todas las elecciones anteriores han sumado los candidatos que pasaron a la segunda vuelta, Claro. ni a la mitad. Entonces, y no se diga de los demás, que fue un verdadero ejercicio en pitufería, pero si eso, por ejemplo, Keiko Fujimori pasó a la segunda vuelta con la votación más baja que logró en su historia. Ah, sí, claro. Sí, pues. Y entonces, en esas condiciones, entra Pedro Castillo y él no estaba representando al pueblo, como le gustaba decir, estaba representando un trauma. Y fue resultado de eso. Y entonces, para salir normalmente de eso, lo primero que hay, no todas las escuelas terapéuticas lo recomiendan, pero creo que es bueno, uno debe entender lo que está pasando, debe comprenderlo plenamente, asimilarlo. Ahora lo que necesitamos es una reconstrucción racional de la sociedad, de sus valores y todo eso. Estamos ante una realidad determinada. Tenemos un gobierno básicamente incompetente, que, digamos, se ha perdido debajo de su sombrero, que no tiene ni siquiera unidad de acción porque están peleados entre sí, entre diversos grupos, y lo enfrenta una oposición dentro de la cual la ultraderecha, con toda su pobreza intelectual, con toda su reducción a mecanismos absolutamente binarios, hasta este momento se plantea como una alternativa. Yo creo que es hora en la izquierda, en el centro, en la derecha, de conquistar de nuevo la racionalidad democrática, organizarse y no permitir que sigamos derivando, ¿no es cierto?, como un bote sin remos, en una corriente donde de repente vemos un cartel que dice bienvenidos al Niágara. Creo que es absolutamente necesario de que recuperemos no solamente los valores, sino la persuasión y la acción democrática. Por fortuna hay gente capaz de hacerlo, e incluso en buena parte de los partidos que están ahora representados en el Claro, poder. pero lamentablemente no en el poder, ese es el asunto. O sea, no pienso en el poder, pienso en el Ejecutivo. Y yo no entiendo cómo Pedro Castillo no se da cuenta que se está jugando la vida cada día. Cada día se juega, cada día de inacción y cada día de malas decisiones o no decisiones, se va jugando la vida camino al precipicio, pero bien firme. ¿Eh? Yo de eso no tengo ninguna duda. Él sí entiende, porque aparentemente darse cuenta, digamos, de una amenaza existencial estratégica no es lo suyo. No. Pero darse cuenta de una cosa inminente, sí. Por ejemplo, cuando regaló al Perú con ese primer gabinete, ¿cierto? Y en el momento en que presentó a los ministros, se levantó Pedro Franque y le dijo,
con todo respeto, etcétera, yo en este gabinete no puedo estar. Y no puedo jurar. Y también se levantó Aníbal Torres y dijo lo mismo, paisano, se lo dijo a Pedro Castillo, y se fueron, y se fue Pedro Franque, juraron, y al ratito ya lo estaba llamando Castillo para que se reunieran a la medianoche en Breña. Y entonces Franque planteó lo suyo, y fueron exigencias muy claras, y una de las cuales incluía el que Bellido, que ha revelado ser un verdadero maestro en el desdecir, en el desdecirse, ¿no es cierto? ¡Qué bárbaro! En la mañana una cosa, en la noche la otra, Vidaurre, cualquier cosa. Entonces, pero que tenía que pedirle que integre, cosa que lo hizo al día siguiente Bellido. Y no solamente eso, entiendo por fuentes dignas de crédito, de que también dijo Franque de que si en algún momento Cerrón entraba a una reunión de gabinete, como fue antes de la juramentación, él se levantaba, se iba y no volvía. Y fue aceptado. Y juramentó. Entonces, por lo menos, ahí quedó establecido qué término de negociación entiende Bueno, con cuando cierta los claridad el comandantes presidente Castillo. generales, cuando los comandantes generales de las Fuerzas Armadas lo visitaron y le hablaron de Béjar, entendió clarito, ¿ah? Lo sacó en el día. Ahí se entendió bien claro. Ese tipo de mensaje los entiende. Después no entiende nada más. Bueno, hay ahí toda una cantidad de problemas, ¿no es cierto? Entre otras cosas, de que él siente como que, digamos, esto fuera un torneo deportivo, y de que el equipo de Tacabamba campeonó, y que entonces puede llegar con el equipo de Tacabamba completo a la primera división y después medirse con el Real Madrid. Entonces, creo de que es un círculo totalmente, ya no diría provincial, sino casi distrital, con el que se está rodeando. No, alguna gente bien intencionada ya, pero obviamente sin el conocimiento adecuado, sin el manejo adecuado, y por último, sin el conjunto de ideas bien claras y precisas de a dónde se va a gobernar, cuáles van a ser sus límites, cuáles son sus objetivos inmediatos, mediatos y de largo plazo posible a una presidencia. No hay eso. Si continúa, claro, si esto continúa, ¿cuánto tiempo crees que dure el gobierno de Castillo? Te lo debe preguntar todo el mundo. No estoy al día en mis elecciones de clarividencia por correspondencia, de tal manera de que me resulta muy difícil dar alguna, pero lo que sí tengo claro es de que no tiene perspectiva, no tiene predicción de longevidad política si se continúa así. Un gobierno necesita manejarse con una competencia básica. Y un gobierno que surge de una situación, una emergencia tan pavorosa como la que nos ha ocasionado la peste, tiene el doble, el triple del deber de actuar con claridad, firmeza y total dedicación a la reconstrucción de la economía, de la nación, de los valores, de las angustias de la gente que perdió tanto. Entonces, si no hace lo básico dentro de eso, obviamente no tiene predicción. Claro, y si aumenta la angustia de la gente, en vez de reducirla, no tiene mucha perspectiva. No, realmente no la tiene, y de nada sirve ahí estar hablando de que de que es la reacción contra las cuestiones. Digo, hay una demagogia que es bastante burda dentro de esto. La única manera de servir realmente al pueblo, ahora, de servirlo realmente, es llevar a cabo un gobierno que permita reconstruir la economía, que permita reconstruir la sociedad, que permita reconstruir el funcionamiento institucional, los valores, darle a la gente de comer, darle a la gente salud, y hacerlo en una forma clara, decidida, constante, informando de lo que se está haciendo, que la gente sienta que está haciendo, que tiene en el puente de mando, me veo esto de repente medio marino,
en las metáforas, que en el puente de mando tiene alguien que tiene claridad del rumbo, del horizonte, a dónde llegar. Eso es absolutamente fundamental. Y si no lo tiene, de nada sirve decir de que al fin y al cabo es el producto que por primera vez llega una persona de los Andes, del campo, al Palacio de Gobierno. De los Andes ya había llegado Toledo, y Toledo lo recalcó 100 veces en Machu Picchu, Sí, claro. ¿no? Y hay que decir, y también eso debía saberlo Castillo, que fue varias veces, fue durante varios años miembro de Perú Posible. Pero imposible, claro. De nada sirve decirlo. Uno tiene, el gobernante debe gobernar. Tú puedes venir del nivel más humilde, como fue el caso de Lula da Silva, por ejemplo, pero gobiernas y buscas de hacerlo lo mejor posible. Claro. Y si no, pues no. Eventualmente, no. No, no va a funcionar, como decimos acá, no va a funcionar así. Tiene que haber un cambio porque si no, no va a funcionar. Y se lo hemos advertido en todos los tonos. Gustavo, No me queda poco tiempo. Hay una pregunta que todo el mundo te hace, pero por reiterativa de repente logramos un resultado. La segunda parte del libro de Sendero, ¿alguna vez te vas a animar a escribirla? Cuando se reeditó el libro, por Planeta, yo ahí hice un prefacio donde explicaba todos los avatares por los que pasó la redacción una vez de que vino el Fujimorato, Otros temas. hostigado, otros temas, y además el hostigamiento del lado de Montesinos, del CIN, lo que me hizo separar durante largo tiempo de mis documentos y Claro. todo aquello, y después todos los otros temas que vinieron. Por un momento pensé y pienso de que el libro, que era la primera parte, es una obra que finalmente es redonda en sí mismo. Pienso, sí, quiero decir, tengo toda la intención de seguir sobre el tema, de tratar de ayudar a entender aquello. No estoy absolutamente seguro de la forma que tomará eso. No creo que vaya a ser la continuación así como orgánica de lo anterior, pero sí voy a tratar de que sea una visión más profunda, porque una de las cosas que temo es de que esto se hunda en el olvido. He estado, por ejemplo, recientemente hablando con gente que pasó, vivió, su vida fue completamente cambiada. Por ejemplo, estuve hablando con los oficiales que estuvieron en el ataque al cuartel de Madre Mía, Claro. que fue una batalla terrible durante toda la noche, donde ellos estaban en una condición de inferioridad total y donde con un coraje heroico se mantuvieron sin rendirse, hasta que al día siguiente la luz permitió ver de que la gente de Sendero había hecho pésimos avances, se había matado entre sí, y además venían los refuerzos y se retiraron. Uno de estos oficiales estaba muy malamente herido, y de las cosas absurdas que pasan en el ejército, en lugar de mantenerlo dentro de la institución, tuvo que salir e hizo, por fortuna, una vida exitosa fuera. Algún otro se quedó. Pero digo, todo ese conjunto de historias, y algunas trágicas, otras muy siniestras, pero muchas otras, como esta que acabo de decir, llenas de heroísmo, son el conjunto de vivencias que se dieron en los pueblos más pobres, en algunos lados importantes, que tienden a olvidarse y que tienden, digamos, a banalizarse en una especie de referencia, de referencia maniquea a lo que pasó entonces. Gustavo, como tú Maniquea ignorante, sí. tú tienes nietos grandes, ya, o sea, chicos grandes, ya. Sí. Entonces tienes que dedicarles ese libro. Porque si no, no se van a acordar de nada. Ese es el problema. Bueno, sí. Y sobre todo, espero de que la gente, digamos, los que pertenecen al grupo de viejos vintage, como trato de ser yo, puedan también avivar sus memorias, recordar, entender sus...
Y mucho de lo que recibimos siempre es por tradición oral, muchísimo. Sí, Pero yo sí creo que hay que exactamente. ponerlo en blanco y negro, ¿no? Yo Entender tengo un los hijo de tiempos, 18, yo entender tengo un esa hijo de vida, 18 sí. años leyendo tu libro ahorita, por eso no lo tengo acá conmigo. Eso es lo que hay que hacer. Pero es un esfuerzo que necesita bibliografía. O sea, Yo ayer sí, me pedí, lo digo respecto a mí y también, por sí, ejemplo, se lo digo a mucha de la gente que tuvo participación en algunos hechos importantes de la guerra. Les cuento, les digo, por ejemplo, que la tradición en países que han pasado por conflictos, por ejemplo, el Reino Unido, Inglaterra, termina un pequeño encuentro o un determinado conflicto y la cantidad de memorias, novelas, relatos, poemas, historias, monografías que sale es impresionante. Si ellos tienen algún problema es la sobredocumentación, pero es lógico y entonces eso les permite entender mejor las cosas y seguirlas. Y ojalá aquí mucha gente se anime a sentarse, y yo lo voy a hacer, que se por lo anime menos a reconstruir eso. Sí, a pedirle a los que estuvieron un testimonio. O así sea, es. simplemente escriban lo que ustedes vieron y vieron, guárdenlo y alguien recopilará todos los testimonios, pero que no se pierda, Sí. porque mucha gente que ha sido víctima directa no quiere hablar del tema todavía porque es profundamente traumático hablar siquiera de lo que pasó. Y me ha pasado. Y me dicen, mira, de ese tema yo no quiero hablar. Es complicado. La Comisión de la Verdad tuvo que romper muchísimas barreras para recoger testimonios, porque la gente no quiere ahondar en su dolor, ¿no? Entonces, es complicado, pero si no hablamos del tema, bueno, se va a repetir. Por supuesto, por supuesto. Conocí ojalá, como dice mi presidente, inshallah, que eso jamás suceda, Pero sí existe el peligro de que se repita y además el deber de nuestro pueblo es conocer con exactitud lo que pasó. Así es. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias. A la espera de esto, que no sabemos qué será, libro, folleto, documental, qué forma tomará, pero siempre la pluma ha sido lo tuyo, o sea que yo me imagino que tendrá algo que Rosa ver con María, prensa escrita. Sí, Sí. Abel. permíteme pedirle a Gustavo una pequeñísima reflexión porque ya hemos volado el tiempo. Hoy Sí, día está cumpliéndose 21 años de la aparición del primer Vladi video que trajo abajo el gobierno de Alberto por Fujimori. Usted fue víctima del Fujimorato. ¿Qué reflexión le merece? No, fue objetivo, no fui víctima, porque jamás pudieron doblegarme y eventualmente contribuí a su caída. Pero ese Vladivideo tuvo un gran efecto. Para mí no fue nada extraño. Recuerden, mi primera investigación sobre Montesinos fue en el año 1983. Hice después de eso lo posible por seguirlo, por documentar. Cuando Fujimori se hizo presidente, y empezaron a surgir los rumores que pronto probaron ser ciertos de que Montesinos estaba a su lado. Hice todo lo posible porque él supiera exactamente al lado de qué estaba, y debo decir de que en cada conferencia de prensa en la Asociación de Prensa Extranjera, yo era corresponsal entonces de medios foráneos, que le preguntaba sobre eso, Fujimori invariablemente mentía. Pero el Vladivideo fue ya el resultado de toda una movilización inmensa por la democracia que tuvo lugar el año 2000 y que terminó por romper las estructuras internas de poder que había hecho Montesinos, incluso dentro del CIN. Y fue merced a eso y a la presión tremenda que había que alguien toma, y ya sabemos quién, toma la decisión de filtrar el primer Vladivideo que, como digo, mostró lo que muchos conocíamos, pero ante la gente fue el escándalo, la constatación gráfica innegable de lo que había sucedido. Y eso no fue lo que, digamos, demolió una estructura sólida, sino que fue el factor catalítico que acabó con algo que ya estaba totalmente resquebrajado.
como fue la dictadura fujimorista. Fue muy importante lo que después salió, toda esa especie de cascada de revelaciones, algunas de las cuales después fueron oportunamente encaletadas por varios, pero sí, fue muy importante. Y ahora también hay que también decirlo, eso ha sido parcialmente olvidado, así como tendemos desgraciadamente a olvidar muchas cosas, y este aniversario va a ser oportuno para que se la pueda recordar en toda su importancia. Muy bien, muchas gracias a Gustavo por estar con nosotros. Recordar es vivir. Septiembre, desde el 11 hasta el 14, tiene todos los días, ¿no es cierto?, fechas que son políticamente muy importantes en la historia del Perú. Muy bien, Gustavo, espero verte pronto, personalmente algún día, ya todos bien vacunados. Gracias. Y vamos a regresar pronto, ya están vacunando los de 25, así que yo creo que en un par de meses podríamos ya volver. Ya nos toca, sí. Ya nos toca. Podríamos volver. Hasta luego. Muy bien, gracias. Adiós. Gracias. Porque Gracias. tengo otro trabajo. Hemos tenido casi una hora, Gustavo Gorriti, y yo tengo otro trabajo donde también me están esperando y donde también voy a hablar de las mujeres, por supuesto. Chau, Abel. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias a Gustavo Gorriti. Gracias, Rosa María. Nos vemos hasta mañana. Chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.